Estamos en una nueva entrevista en Revista Economía. Estamos con la doctora Silvia Neciosú. Ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, a quien damos la bienvenida y el agradecimiento por su tiempo. Gracias, buen día. Bien, esto en el marco de los 82 aniversario del INEM, que es una institución que tiene mucho, es muy importante a nivel de la lucha contra el cáncer en el Perú, y todo lo que hizo pues desde hace 82 años, que fue el nacimiento de esta institución. Y usted que es una autoridad, se puede decir, en esta sociedad peruana de oncología, ¿no? Empezamos entonces. ¿Cuál es la importancia de la continuidad en los tratamientos oncológicos que se está dando? Gracias. Ante eso, hay que recordar que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas inició el tratamiento oncológico. Ahí nace la historia del cáncer en el Perú, ¿no? Es importante remarcar eso. Tanto el fundador de la Sociedad Peruana, los fundadores de la Sociedad Peruana de Oncología y el primer presidente de la Sociedad Peruana de Oncología es un maestro de esta institución. Yo creo que esta pregunta es importante porque el paciente no solo es un tratamiento, ¿no? El paciente necesita un diagnóstico continuo, una detección continua, un tratamiento continuo y una rehabilitación continua. La vía del cáncer oncológico es la integridad, desde que inicia hasta que termina o desde todas las complicaciones. Entonces, es muy importante señalar que acá se requiere la secuencia de los tratamientos, sea quirúrgico, sea por radioterapia, sea por terapia sistémica, ¿no? Entonces, ¿en qué me va a mí impactar que continúe o no el paciente? Uno, me va a impactar en la efectividad, si el paciente va a tener recurrencia o reaparición de la enfermedad, o si el paciente va a tener progresión, es decir, que lo que ya tiene comienza a crecer o no responde a los tratamientos. Entonces, va asociado la eficacia y la efectividad, asociado a la adherencia del tratamiento, ¿no? El tratamiento va centrado en el paciente. Entonces, el paciente también toma un protagonismo importante para identificar qué es eso lo que él necesita. Entonces, hay dos actores, está el tratamiento, tres actores, está el tratamiento, está el médico, pero en el centro siempre va a estar el paciente, ¿no? Entonces, y cualquier interrupción en esta cadena va como romper este equilibrio, ¿no? Entonces, el éxito de los tratamientos depende de que el paciente entienda de qué se trata, de que el paciente entienda por qué tiene que ser tratado, por lo tanto, la adherencia. Segundo, el acceso. Y tercero, pues, el control continuo dentro de un marco multidisciplinario. Ok, perfecto, muy bien. Cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia en los pacientes oncológicos? Mm. Mira, en el Perú una de las primeras causas de morbilidad, entre las primeras causas es el cáncer, una de las primeras causas de mortalidad es el cáncer. Entonces se entiende que un desplazamiento por una afección como la pandemia ha dejado al inicio, ¿no? Un poco de nueva forma de tratar, de nueva forma de enfocar al paciente. Entonces ha presentado diferentes riesgos a nivel mundial. Uno de ellos es tener al paciente con cáncer y tener encima el riesgo de contagiarse por una infección que no conocemos. Esto es una comorbilidad asociada que a los pacientes los convierten en alto riesgo, principalmente en pacientes inmunosuprimidos como en las neoplasias hematológicas. Entonces, otro riesgo que es romper esta cadena que mencionábamos antes, ¿no? El acceso al diagnóstico, el acceso al centro de atención, el acceso al tratamiento y el acceso al tratamiento eficaz. Entonces, la logística no solo venía por donde geográficamente está el paciente, sino que los medicamentos también lleguen a la institución. Y también es importante señalar que definitivamente cuando uno ha analizado las curvas del acceso al tratamiento y los diagnósticos, se vio la reducción casi en el 30-40% de atenciones. Y no es el problema de la atención, sino que detrás de la atención está
que no diagnosticamos o que no tratamos. Ahora, dentro de los primeros meses, inmediatamente conociendo que el cáncer es una emergencia, ¿no? Desde el punto de vista de oncología médica, y estoy segura que todos los oncólogos médicos y las instituciones hemos tratado de crear alternativas para garantizar la continuidad del tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los impactos. El segundo impacto que hemos visto ahora, que nos enfrentamos a más enfermedades avanzadas, más enfermedades con estadios clínicos avanzados y más enfermedades en población joven. Entonces, por lo tanto, económicamente y desde el punto de vista de accesos es un poco más complicado que encontrar una enfermedad en etapa temprana, sobre todo en las principales patologías, mama, próstata, cáncer gástrico y cáncer de pulmón y cáncer de cuello uterino, que son la más frecuente. Entonces hemos tenido que crear protocolos de tratamiento para romper estas barreras y fortalecer diferentes vías para que nuestros pacientes pues no tengan acceso y sobre todo entender que si existe, por ejemplo, en la pandemia, el tratamiento oncológico no está separado. Nosotros tenemos que continuar tratando al paciente. No lo detiene, sino al contrario, hemos descubierto nuevas cosas y hemos descubierto incluso, hemos tenido tasas de mortalidad muy similares a las previas en pacientes con cáncer y virus, ¿no? Con muchas publicaciones que se han realizado, ¿no? Y también lo que es importante que a medida que tú diagnosticas una enfermedad avanzada implica también un mayor gasto paciente, ¿no? Para este tipo de patología. O sea, definitivamente el impacto ha sido muy concreto, pero así como ha habido el impacto, hemos aprendido qué vías y qué caminos utilizar para garantizar, como decía la primera pregunta, la continuidad del tratamiento. Entonces, siempre centrado en el paciente, en la capacitación continua del oncólogo y en el apoyo de la sociedad para que esta cadena tan importante no se rompa, ¿no? Desde la curación, paliación hasta la mejora de la calidad de vida. Claro, y esto más a un nivel macro, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas lidera el país en materia de política pública y la lucha contra el cáncer, ¿no? Y en todo caso, ¿qué se podría mejorar? Sí, sí, yo creo que nosotros en el marco de la ley del cáncer, ¿no? Y todas las normativas aprobadas por el ministerio, han fortalecido la implementación de esta política nacional de la lucha contra el cáncer, ¿no? Tenemos objetivos, tenemos lineamientos, etcétera, es uno. Y segundo, también la ley del aseguramiento universal, que es otro diríamos, ley base y consistente que permite de ahí desprender la ley como la nueva ley del cáncer, como la ley del cáncer pediátrico, etcétera. Entonces, en el tiempo nosotros tenemos que trabajar basados, uno, en la Ley Nacional del Cáncer y segundo, basarnos en la ley de cobertura o de aseguramiento universal. Entonces, nosotros como sociedad hemos trabajado sobre todo, ¿no? En estos últimos 2 años involucrándonos en políticas de salud, como por ejemplo los lineamientos del tratamiento de los pacientes con cáncer y COVID, los lineamientos de la vacunación y el reglamento que se ha hecho en coordinación con el Ministerio de Salud para la vacunación de los pacientes con COVID. Pero ¿qué nos espera? ¿Qué cosa tenemos nosotros delante? ¿Qué podemos mejorar? Nosotros en las políticas públicas o en los reglamentos, debemos de intentar, como siempre lo repito, construir en relación a la vía y a la necesidad del paciente, ¿no? Esa es la moda, centralizado en el paciente, humanizado en el paciente, lo que el paciente necesita, ¿no? Yo creo que este es un dato muy importante, ¿no? Y todas las normas en adelante tienen que ser basadas en ese punto. Yo tengo que facilitarle al paciente que tenga un diagnóstico de cáncer, que reciba su tratamiento y que yo pueda mejorar las curvas de supervivencia. Y cuando uno habla de mejora de curva de supervivencia, entra un impacto económico grande, grande inversión económica y grandes políticas educativas. Yo creo que este dato es realmente importante, ¿no? Por otro lado, es el acceso a los tratamientos.
es el acceso. Yo creo que se debe haber una ventana de conversación entre las instituciones públicas, las sociedades académicas, las instituciones rectoras del cáncer, ¿no? Como el INEN, y las asociaciones también de los pacientes para disminuir estas brechas. El paciente tiene la obligación de conocer qué necesita, tiene la obligación de conocer a qué puede acceder y tiene la obligación de solicitar aquello que puede acceder, basado en evidencia científica, y es importante también basarse en el costo-beneficio. Existen patologías, por ejemplo, que tienen 3 alternativas de tratamiento. Entonces, yo tengo que primero ver que el paciente puede acceder a alguna de ellas. Segundo, cada institución o a través de las sociedades, ver qué es lo mejor para el paciente. Por otro lado, creo que también la introducción de ha cambiado muchísimo la visión y el acortamiento de tiempos, pero siempre en oncología es necesario estar con el paciente, mirar al paciente, examinar al paciente, ¿no? Y enfrentar la enfermedad junto al paciente. Yo creo que ese aporte tampoco ninguna normativa nos la puede dar, pero sí hay que humanizar y concientizar, ¿no? Que el paciente es una unidad y que requiere la colaboración absolutamente de todas las instituciones. Mientras más temprano nosotros tratemos, más posibilidad de curar, más posibilidad que esa mamá vaya con su niño, que el padre de familia esté en la familia, incluso más posibilidad de reducir la brecha económica para el acceso de los tratamientos, ¿no? Sí, sí, doctora Silvia. Ahora, en el Perú, que es un país donde hay presencia de cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de estómago, y esto ha ido evolucionando, siempre ha habido lo que es un tratamiento presente a lo largo del tiempo. ¿Cómo considera que ha cambiado o ha ido avanzando los tratamientos del cáncer, pues, desde antes, ahora en el presente, y cómo se van desarrollando en cuanto a su eficiencia, ¿no? Sí, yo creo que uno previo a un tratamiento, siempre el paciente y el médico tiene que estar disponible a ofrecer todas las opciones, entre ellas la opción de la participación en estudios clínicos. Hace 10 años el Perú ha liderado casi primer puesto, excepto fuera de Brasil, en la realización de estudios clínicos en cáncer. Y eso a los médicos nos ha permitido tener expertise, tener acceso y sobre todo que los pacientes puedan acceder a la innovación. Y eso yo creo que es importante fomentar la educación y fomentar todo que el paciente conozca que puede acceder a una innovación. Al inicio, yo creo que ese es los tratamientos un poco como decir, estoy repitiendo la palabra, accesibles o revolucionarios, más aún cuando ese estudio de investigación se ha llevado acá en el Perú. Hemos avanzado, hemos avanzado en diferentes aprobaciones, pero necesitamos avanzar que todos los pacientes tengan la posibilidad de ser tratados. Tenemos que avanzar en, diríamos, acelerar los procesos de aprobación de nuestros fármacos. Es importante, ¿no? Es importante también apoyar desde las instituciones científicas con todo el personal capacitado para poder acelerar esta ruta un poco administrativa de accesos que es tan larga. El Perú tiene acceso. El Perú ha sido uno de los países más grandes, es uno de los países más grandes en investigación oncológica. Tenemos grandes investigadores de reconocimiento nacional e internacional. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando juntos para que la posibilidad del acceso a nuevas tecnologías diagnósticas, de rehabilitación, de tratamiento, de innovación estén presentes. Nosotros estamos a la vanguardia no solo en diagnóstico, sino también en tratamiento, pero eso se tiene que sostener en el tiempo, porque solo no es sostenible, solo no es sostenible. Y el actor principal es el paciente.
Ok, muy bien. Agradecemos mucho su tiempo, doctora Silvia. Creo que hemos sacado importantes conclusiones con lo que es el cáncer ahora en el Perú, el progreso de los tratamientos y nos ha dado una visión mucho más amplia de esta enfermedad que es una de las más presentes acá y que afecta en la salud de todos los peruanos y peruanas.